¿Puedo llegar a rejuvenecer? Sin duda, ya sabemos cómo se hace. ¿Cómo se puede rejuvenecer? Lo primero que tienes que comprender es entonces qué es envejecer. La degradación del manual de instrucciones celular. Eso es el envejecimiento, que es un proceso biológico y como cualquier otra enfermedad, porque el envejecimiento es una enfermedad, lo puedes modular y cambiar prácticamente a voluntad. Se llama la teoría de la información. ¿Por qué no se está hablando más de esto? Porque al final me parece que es como algo extremadamente importante. Sí que se habla mucho de esto, pero normalmente en otras esferas la ciencia no suele ser tan interesante para los medios, excepto en el momento en que hay un gran descubrimiento. Pero hay dos grandes compañías, Altos Labs, que el dueño es Jeff Bezos, y la otra se llama Retro Bioscience, que el dueño es Sam Altman. Obviamente va a ser caro al principio, extremadamente caro. Pero ¿no crees que puede llegar un momento en que sea una producción ya mucho más masiva? Evidentemente habrá menos población enferma, habrá menos colapso en la sanidad, tendrá beneficios en cierta medida, claro. Exactamente, sería mantenerte por siempre con 25 años. Buen plan, ¿eh? ¿Cuánto pagarías por eso? Todo lo que tengo. En el programa de hoy vamos a ver si podemos llegar a ser inmortales, vivir más de 150 años o incluso rejuvenecer. Y para ello vamos a hablar con el doctor José Hernández, que es uno de los más destacados precisamente en esto, hablando de envejecimiento y hablando incluso de rejuvenecimiento. Es el fundador de la clínica Age Reversal y nos va a contar cosas que seguramente nos van a dejar indiferentes. Doctor José Hernández, bienvenido, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Muy emocionado por tener esta conversación, así que cuando quieras. Me hacía de verdad muchísima ilusión. Sé que lo suelo decir habitualmente a casi todos los invitados, pero de verdad que esto era casi algo personal. Me apetecía mucho que estuvieras hoy con nosotros porque hay hoy temas muy locos de los que vamos a tratar. Y voy a empezar ya directo yendo a saco. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿puedo llegar a rejuvenecer? Sin duda, sin lugar a dudas. De hecho, ya sabemos cómo se hace. ¿Qué me dices? La fórmula Vale. y el método científico ya sabemos cuál es, sabemos hacerlo, estamos aprendiendo a implementarlo de manera segura, cada día tenemos más resultados positivos, que justamente que prácticamente todas las semanas están saliendo artículos científicos nuevos explicando cómo mejorar todavía las técnicas, pero la fórmula ya la sabemos, ahora solo nos queda cómo vamos a implementarla de manera segura. Pues vamos a ahondar dentro de lo que son términos no demasiado complejos que nuestra audiencia pues pueda comprender más o menos bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede rejuvenecer? Que dices que es algo que ya existe, que ya se sabe. Pues lo primero que tienes que comprender es entonces qué es envejecer. Vale. ¿No? Porque pues, la mayoría pensamos y hemos crecido con esa creencia de que envejecer pues, es algo inevitable, que cumples años y a medida que cumples años te pones más viejo. Uh-huh. Pero hace ya unos 10 o 15 años que se ha ido avanzando muchísimo en el campo de realmente comprender qué es lo que nos está haciendo envejecer. Y la teoría más aceptada a día de hoy se llama la teoría de la información. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que tu ADN, todo el mundo sabe lo que es el ADN, es como un código, un manual de instrucciones que tiene cada una de las instrucciones que necesitas para construir tu cuerpo humano. Que además es único, ¿no? Cada persona tiene uno, es diferente del resto. Correcto, pero es tu manual de instrucciones. Vale. ¿Qué pasa? Que además del ADN existe un sistema paralelo que se llama el epigenoma. El epigenoma muchas veces lo comparamos con el director de orquesta. Es el que le dice a cada célula qué fragmentos de ese manual va a leer y qué fragmentos va a ignorar. Porque no todas las células necesitan leer el manual entero, ¿no? Cada quien tiene unas instrucciones que debe seguir. Una célula de la piel no tiene que saber hacer hueso, una célula del cerebro no tiene que saber contraerse. Pues cada una cumple unas funciones y otras las ignora. Entonces, una de las causas principales, hay más, pero la principal es algo que se llama el daño epigenético. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que ese epigenoma se va dañando cada vez que una célula se divide. Es como si fuese, se hiciera una fotocopia del manual, pero no fuese 100% exacta. Hay un pequeño error. Una pequeña pérdida, ¿no? Una pequeña pérdida cada vez que te divides. Vale. Esa pérdida, si es solo una letra que ha fallado, pues con el contexto puede seguir funcionando con normalidad. Vale. Pero con el paso de los años, cada vez que se van perdiendo, luego ya falta una página, luego falta un capítulo entero, llega un momento en que ya el manual es indescifrable, ya no sabes lo que tienes que hacer y lo que no. Eso es el envejecimiento, cuando la célula pierde el acceso a las instrucciones. ¿No? La degradación del manual de instrucciones celular. Vale. Entonces, cuando ya no puedes leer las instrucciones que tienes que seguir, te transformas en lo que se conoce como una célula zombie o una célula senescente. Vale. Eso es una célula que no se divide y que además libera una serie de sustancias alrededor
que empeoran el funcionamiento y que causan enfermedades como el cáncer, la enfermedad cardiovascular o demencias. Vale. Entonces, esa es la verdadera causa del envejecimiento. ¿Qué pasa? Que una vez que comprendemos qué es lo que está pasando y por qué envejecemos, nos damos cuenta de que es un proceso biológico y como cualquier otra enfermedad, porque el envejecimiento es una enfermedad. Luego te quería preguntar sobre eso, pero bueno, ya me lo adelanta. Para ti, el envejecimiento es claramente una enfermedad. Sin duda, la enfermedad más importante de todas. Vale. La madre de todas las enfermedades. Vale. ¿Por qué no hay o no esperas encontrar normalmente un cáncer, un infarto o un Alzheimer en una persona de 30 años? Claro. Simplemente porque sus células no tienen suficiente daño para desarrollar esas enfermedades. Entonces, si eres capaz de controlar el daño que sufres a nivel celular, puedes evitar todas estas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento. Entonces, el envejecimiento es sin duda una enfermedad. Vale. Y al igual que todas las otras enfermedades que hemos ido estudiando a lo largo de la medicina, pues una vez que detectas qué es lo que está ocurriendo a nivel molecular, lo puedes modular y cambiar prácticamente a voluntad. Entonces, en este caso es un problema un poco más complejo, pero ya sabemos cuáles son los mecanismos moleculares que llevan este proceso de envejecimiento y estamos descubriendo las mejores maneras de controlarlo. Ahí entran pues los famosos factores de Yamanaka. Vale. Cuando dices controlarlo, claro, mi pregunta ha sido si puedo rejuvenecer, Sí. no si puedo no envejecer. O sea, se puede revertir según lo que comentas ahora y tiene relación con esos factores, ¿no? Correcto. Por ejemplo, mira, el ejemplo clásico y el que te da la respuesta a tu pregunta es la clonación. Cuando la clonación es algo que, aunque mucha gente no lo sabe, ya existe. Vale. Tú puedes clonar a tu perro, puedes clonar un caballo, puedes clonar un camello, sí, y tienes una copia exacta del que tenías. No a nivel cognitivo, pero sí a nivel físico. Vale. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú clonas a alguien? Tú extraes el núcleo de la célula, donde está todo el ADN dañado, el ADN que ya ha perdido esa información, que lo que decíamos como un manual de instrucciones que ya está dañado, y lo trasplantas a una célula joven. Y la célula joven, de alguna manera, tiene un interruptor que le dice, repara el ADN completo y vuelve esta célula al momento exacto de su nacimiento. Y allí es un ejemplo clásico de rejuvenecimiento. Eso fue lo que nos hizo pensar a los científicos, Vale. oye, hay una forma de hacer que esto todo vuelva a estar perfecto, de reparar el manual de instrucciones. No sabemos cuál es, pero hay que encontrarla. Y fueron los factores de Yamanaka. Yamanaka fue un científico japonés, en 2012 ganó el premio Nobel de Medicina. O sea, por eso entiendo que lo ganó, ¿no? O sea, Por- es algo reciente, más Sí. o menos, pero vamos, que no fue, o sea, que ha pasado una década, ya más de una década. Sí, eso fue exactamente lo que él descubrió. ¿Cuál es ese interruptor maestro que puede hacer que cualquier célula se repare y rejuvenezca prácticamente a su estado fetal? Son 4 genes. Él descubrió que si los activas de manera externa, la célula entra en un proceso de rejuvenecimiento continuo. ¿Qué pasa? Que luego, pues, lo que pensaron los científicos es que hemos descubierto el santo grial. Vamos a empezar a aplicarlo a animales, a ver qué pasa. Y había ciertos problemas. Uno en la tasa de éxito, cómo funcionaba. Luego aparecían a veces algún tipo de tumores que se llaman teratomas, que es porque las células, digamos que volvían demasiado al pasado. Vale. Y bueno, se ha seguido investigando muchísimo y ahora se ha desarrollado algo que se llama la reprogramación parcial epigenética, que es utilizar los factores de Yamanaka, pero no todos. ¿Esto quién lo ha desarrollado? ¿La comunidad científica en Sí. general o alguien en particular? Bueno, hay alguien en particular que digamos que ha sido de los que más ha aportado esto, que es David Sinclair. Vale. David Sinclair, muy famoso en todo el tema de la longevidad, es un gran científico. Ujú. Tiene algo de controversia también a su nombre, Vale. pero indudablemente ha aportado muchísimo conocimiento, tanto en conocer por qué envejecemos, como empezar a aplicar estos conceptos de reprogramación parcial epigenética. Vale. Hay más investigadores, lógicamente, pero bueno, él digamos que lleva bastante protagonismo. Entonces, esto ya está desarrollado. Mi pregunta, ¿por qué no lo estamos...? O sea, ¿en qué estado se encuentra? Porque evidentemente yo todavía no he visto a nadie que se haya hecho una reprogramación parcial epigenética. O sí, no lo O sabes. sí, claro, no. Seguramente Brian Johnson habrá hecho un par, pero ya hablaremos de eso. Entonces, ¿en qué estado se encuentra? Ahora estamos oficialmente en investigación animal. Hay muchos estados que están intentando cambiar la legislación para promover que esto avance más rápido, sobre todo en el mundo árabe y en algunos sitios en el Caribe. Pero ¿qué resultados tenemos? O sea, la reprogramación parcial lo que hace es activar algunos de los factores de Yamanaka, no todos,
para inducir este estado de rejuvenecimiento y detenerlo a voluntad, para que no aparezcan los tumores. Ah, vale. ¿Sabes? Es decir, para que no aparezcan, digamos, los efectos secundarios, entre comillas. Exactamente. Es decir, poder controlar, digamos, el grado de yo qué sé, de impacto que tiene, ¿no? Que sea como un interruptor encendido y apagado. Vale. Lo enciendo a voluntad, lo apago a voluntad. ¿Y cómo lo enciendes y lo apagas? Pues es fascinante, ya se hace. Se hace a través de edición genética. Lo que hacen es que introducen a nivel celular una cadena de ADN diseñada especialmente para reaccionar a un antibiótico. Un antibiótico que ya no se usa casi en medicina, que se llama tetraciclina. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tomas la tetraciclina, que es una pastilla, Eso es el interruptor, ¿no? la cadena de ADN la detecta, se activa y el gen de los factores de Yamanaka se activa de manera externa cuando tú tomas la pastilla. La tomas durante una semana, durante esa semana se activa todo el proceso de rejuvenecimiento y luego la dejas de tomar. En el momento en que la molécula desaparece de tu sistema, los factores de Yamanaka se apagan. Entonces eso es Como tomar un ibuprofeno. tomar un ibuprofeno que te hace más joven. Claro. Dicho así, suena muy bien. José, y una pregunta que me viene a la mente. ¿Por qué no se está hablando más de esto? Porque al final me parece que es como algo extremadamente importante y más allá de yo que lo sigo mucho porque me interesa, no veo que se le esté dando el suficiente bombo. Bueno, la verdad es que sí que se habla mucho de esto, pero normalmente en otras esferas la ciencia no suele ser tan interesante para los medios y para toda la gente que se encarga de la maquinaria de comunicación, excepto en el momento en que hay un gran descubrimiento, ¿no? Cuando se publica un artículo que realmente muestra algo prometedor, se habla durante 2 días y luego se deja estar. Pero las compañías que probablemente vayan a conseguir el gran cambio en envejecimiento y en rejuvenecernos, que prácticamente nos permitirán comprar tiempo, podrás pagar por vivir más, pues hay 2 grandes compañías. Una es Altos Labs, que el dueño es Jeff Bezos, y la otra se llama Retro Bioscience, que el dueño es Sam Altman. Claro, tienen algo de dinerito para invertir y claro, eso dice que Estados Unidos de momento está liderando esta carrera, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, por lo menos lo que sabemos, sí que sabemos que existe en China bastante investigación al respecto, claro, pero nadie sabe lo que ocurre allí. Y lo que no sabremos. Lo que no sabremos de China, pero bueno, seguro que van a estar también en la carrera sin lugar a dudas. Yo tengo una pregunta que igual es un poco absurda, pero claro, yo estoy pensando ahora en rejuvenecer. ¿Cómo físicamente se rejuvenece? Es decir, puedo entender que las células de la piel cambien, ¿no? y se me vaya una arruga, por ejemplo, pero rejuvenecer, ¿hasta qué punto? ¿Me puedo volver a encoger, por así decirlo? O sea, ¿es como Benjamin Button o cómo lo imaginaríamos? No, yo creo que sería realmente por ejemplo, si hablamos a nivel estético, a nivel de piel, realmente lo que harías es aumentar la producción de colágeno y de elastina y de todas las sustancias que mantienen la piel con el aspecto joven. Pero si lo piensas, lo que estás haciendo es retrocediendo el funcionamiento de esa célula a una función a cuando esa célula era más joven. Pero no, por ejemplo, no vas a perder células de los huesos que desaparezcan. Claro, si ya están hechas, están hechas, ¿no? Exactamente. Claro. No es como que te vas a ir convirtiendo de nuevo en un bebé. Simplemente todas las células que tienen empiezan a tener acceso al manual de instrucciones que habían perdido y de esa forma cada órgano funciona mejor. El corazón late como fuerza, el cerebro se comunica mejor, la piel produce más colágeno. Realmente volveríamos a nuestro prime. Exactamente. O sea, digamos, no tendríamos, o sea, en la parte de, evidentemente, cuando eres un niño, que hay una progresión ahí, pues, ganando fuerza, ganando masa muscular, creciendo todos los elementos de tu cuerpo, eso no se va, pero sí estás en tu prime porque las células tienen el acceso 100% necesario para poder estar en el mejor estado. Exactamente, sería mantenerte por siempre con 25 años. Uf, buen plan, ¿eh? ¿Cuánto pagarías por eso? Todo lo que tengo. Realmente todo lo que tengo. Es que hay pocas cosas más relevantes que eso, ¿no? Yo creo que ha sido el sueño más grande de la humanidad desde que existimos, comprar más tiempo. ¿Cómo hago para tener más tiempo? Esto dentro de poco será una realidad. Y, lógicamente, esto va a ser caro, sin duda, sin lugar a dudas. Va a ser el avance más grande de toda la historia de la humanidad. Nada que se le asemeje. Sí,
Pero ¿tú no crees que puede llegar a ser algo relativamente mainstream, como extremadamente... Obviamente va a ser caro al principio, extremadamente caro, seguro solo para multimillonarios. Pero ¿no crees que puede llegar un momento en que sea una producción ya mucho más masiva, incluso subvencionada? Porque al final, claro, los impactos de esto pueden afectar a tantas cosas, pero se me ocurre, el primer impacto es, evidentemente, habrá menos población enferma, habrá menos colapso en la sanidad, tendrá beneficios en cierta medida, claro. Sin duda. Y yo creo personalmente que, como cualquier tecnología, a medida que siga avanzando se hará más económico, ¿no? Claro. El poder computacional que tenemos hoy en el bolsillo sería impensable hace 20 años, claro. y lo que costaba antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, lógicamente, a medida que se vayan desarrollando nuevas formas, nuevos procesos, esto se hará algo que nunca será barato, pero será algo que la mayoría de las personas podrá acceder a ello si lo desea. Porque Claro. luego hay mucha gente que te dice que no, yo esto no lo quiero. Claro. Entonces, ya para ir cerrando este primer bloque, este concepto de rejuvenecimiento mata, entre muchas comillas, un poco el otro concepto que para mí era muy relevante, que es el de la velocidad de escape. Es decir, la velocidad de escape, que para quien no lo sepa es, digamos, que la esperanza de vida crezca más que el tiempo que pasa. Esto nos llevaría a ser inmortales en la teoría, luego en la práctica pueden pasar muchas cosas, pero claro, es que esto ya pierde valor, pues si ya rejuveneces, o sea, ya no te importa la velocidad a la que envejeces, si es que vas para atrás, o sea, es de locos. Exactamente, podrías decidir voluntariamente qué edad quieres tener por el resto de tu vida y con los, digamos, beneficios de salud que eso conlleva, ¿no? La baja probabilidad que tienes de enfermar cuando tienes 25 años. Lo vamos a ver, José, tú y yo ¿vamos a ser inmortales o no? Bueno, inmortales no lo sé. O sea, inmortales desde... teóricamente inmortales, ¿no? A la práctica, pues me atropella mañana un camión, pues aquí se acabó. Pero teóricamente inmortales, entre muchas comillas, ¿tú crees que eso lo vamos a ver? Sin lugar a dudas. Estoy convencido de que es así. Y te lo digo por la velocidad a la que veo que avanza. Porque sabemos que es posible y porque las mentes más brillantes y poderosas de la Tierra están dedicadas a ellas, porque tampoco se quieren morir. ¿Qué te dicen tus compañeros, José? Porque entiendo que la comunidad científica también estará un poco dividida, ¿no? Tú tienes un mensaje muy optimista, que me parece fantástico y a mí me encanta porque yo estoy en tu barco al 2000%, ¿eh? Pero entiendo que habrá también reticencias dentro de la comunidad científica y tal. Tú te encuentras compañeros, todos van en la misma línea, ves gente que dice, no, esto está muy bien en la teoría, pero nunca pasará. ¿Cómo ves, por así decir, el sector salud? Pues mira, hay dos digamos, tribus aquí. Vale. Están los del equipo de Sinclair, ¿Vale? que están completamente convencidos de que esto va a llegar y te dicen, pues mira, ya está, en los próximos 10 a 15 años esto lo tendremos disponible para nosotros, sabemos cómo se hace, sabemos cómo llegar allí y ya no tienes que hacer nada más por cuidarte ni nada porque vas a ser joven por siempre. Y luego están los médicos de longevidad que adoptan digamos, la postura completamente contraria, que es, yo no sé si esto va a llegar, pero vamos a actuar como que no va a llegar. Vale. Vamos a hacer hoy el 100% de las cosas que podemos hacer para asegurarnos de que tu cuerpo funciona bien, de que no vas a desarrollar enfermedades, de que todas las cosas que te pueden dar una, digamos, esperanza de llegar mucho más lejos y en mejor forma, las estés haciendo hoy. Si eso llega, pues mira, maravilloso, pero vamos a actuar como si no fuese a llegar nunca. Yo estoy en medio. Vale. Yo con mis pacientes hago exactamente eso, actúo como si no va a llegar, nos enfocamos al 100% en todo lo que se puede hacer hoy, pero confío plenamente en que llegará. Entonces, lo que les digo es, tienes que mantener tu cuerpo en la mejor forma posible para que el día que llegue estés bien y puedas aprovecharlo. Vale. No, muy interesante. Vamos a avanzar, vamos a hablar, vamos a dar un paso adelante y vamos a hablar un poco de genética, porque me parece que es fundamental. Evidentemente, la genética que tenemos es la que tenemos. Bueno, ahora me cuentas si se puede cambiar o no. Yo sí detecto como dos formas de entender esto, en el sentido de, desde una forma más optimista o más negativa, ¿no? De decir, bueno, es que esto es lo que hay, no puedo hacer nada para cambiarlo, las cartas que me ha dado la vida, esta es la genética que tengo. Pero en cambio hay mucha gente pues tratando de mejorar a través de sus hábitos, de su estilo de vida, de su alimentación, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el peso de lo que me ha dado Dios, por así decirlo, y lo que yo puedo hacer para mejorar al máximo mi vida y mi salud? En términos generales, cuando hablamos de
esperanza de vida, de cuánto tiempo vas a vivir y de tu calidad, ¿Vale? decimos que un 80% hábitos y un 20% genética. Wow, 80-20, ojo. Entonces, gran parte de tu futuro depende de ti y no puedes echarle la culpa a tus padres, en la gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Que bueno, luego, lógicamente, como en todo, hay matices. No hay genes que son mucho más determinantes y hay otros genes que tienen una asociación de mucho más ligera, por decirlo de alguna Vale. forma. Lo importante en la genética, y es algo que hago con el 100% de mis pacientes, medir todos sus genes. ¿Ves? Yo, si sé... Se pueden medir todos, ¿no? O sea, esto es algo que... Sí, esto se desarrolló en los años 2000 Vale. y cuando se desarrolló hacer un genoma, ver un genoma costó más de $1.000 millones. Hoy por 1.500 lo puedes hacer. O sea, yo ahora mismo por 1.500 euros puedo tener, digamos, la foto exacta. Puedes leer tu manual entero y leerlo. Vale. Y saber, ¿Y qué información puedo sacar de ahí? pues es muy útil, extremadamente. Porque todos, el 100% de nosotros, venimos con errores en ese manual, que es lo que nos hace únicos. Ujú. Algunos de esos errores te otorgan ventajas. Te permiten tener, digamos, protección contra alguna enfermedad o tener alguna ventaja como desarrollar más masa muscular o tener una ventaja a nivel aeróbico o tener protección contra la enfermedad celíaca o contra un cáncer. Pero también encontramos allí riesgos, ¿no? Hay algunos errores que te hacen que sea más probable que desarrolles un cáncer de colon, un cáncer de pulmón o desarrollar enfermedad de Alzheimer o enfermedad cardiovascular. Y lo sabemos con gran detalle. Y yo sí sé todos los sitios por los que tu cuerpo puede fallar, Ujú. puedo tomar muchísimas medidas, ser mucho más agresivo para que eso nunca ocurra. Por ejemplo, si sé que tú tienes una probabilidad 10 veces mayor que la del resto de los que estamos aquí de tener un infarto, pues voy a ser mucho más agresivo con todos tus factores de riesgo cardiovascular, Claro. asegurarme que tu presión arterial sea perfecta, que no fumes, que tus niveles de colesterol sean los más bajos posibles sin que te produzca ningún daño a tu cuerpo, controlar todo lo demás y de esa forma puedo utilizar tu genética, tus errores, para beneficiarte. Mm. Esa genética no se puede cambiar, ¿no? No. Vale. Eso son tu manual de instrucciones. Te como he visto como diciendo, bueno, si yo te contara, ¿no? Sí, o sea, tus genes son tus genes, Vale. pero hoy existe lo que se llama edición genética, que es Vale. tú puedes agregar genes nuevos que son como add-ons, superpoderes que te puedes poner si quisieras. Vale. Por ¿Y ejemplo. cómo funciona eso? Cuéntanos un poco por encima. Por ejemplo, has visto seguramente en internet alguna foto de un toro o un conejo o un ratón de Sí. estos que están súper fuertes, Sí, sí, sí. que parece que ha crecido en el gimnasio. Vale. Pues esto ocurre por una mutación genética en un gen que se llama el gen de la folistatina. Vale. Cuando tienes mutado el gen de la folistatina, tienes una facilidad enorme para generar músculo. Con un poco de ejercicio que hagas, tus músculos crecen mucho más. Y además, la gente que tiene esta mutación, los humanos que la tienen, hay humanos que nacen con esta mutación, viven de media un 15, un 20% más. Lo cual es raro, ¿no? Porque normalmente se dice que las personas muy grandes, ¿no? Culturistas, bueno, ahí ya no podemos no tomar en general, pero en general que tienen demasiada, entre comillas, masa muscular, que a veces que viven menos, ¿no? No existe demasiada masa muscular. Vale. O sea, vale, luego hablaremos de eso, ¿eh? Tengo un apartado específico para Pero hablar sí. de ello. Pero el concepto de demasiada masa muscular no existe. No existe. No. Vale. Nunca Cuanto es más, demasiado. mejor. Nunca es demasiado, lo que entiendo que igual el proceso para llegar a tanta masa muscular, Ah. igual ahí es donde... Exactamente. Sí, para llegar a esa masa muscular tienes que ponerte hasta arriba de esteroides, pues no tienes ningún beneficio de hacerlo. Claro, total. Vale, vamos a centrarnos, ya hemos hablado un poco de la parte de la propia genética, pero el otro 80%, ¿no? Que al final es probablemente lo más importante, tiene más que ver con los hábitos, con la alimentación, con lo que hacemos. Cuéntanos, ¿cómo ves? ¿Cómo de rápido puede impactar esto? Porque yo creo que mucha gente nos puede ver, nos ve también mucha gente joven, ¿no? Que yo creo que es bueno que se mentalicen, porque entiendo que cuanto antes empieces a tomar decisiones positivas para tu salud, más impacto tendrán, ¿no? Pero también puede haber alguien ahí que igual tiene, no sé, 55, 60 años, que diga, mira, yo llevo 30 años fumando, no he pisado un gimnasio en mi vida, ya de perdidos al río. ¿Cómo de rápido puede impactar tomar acción directa en base a nuestros hábitos y a nuestra salud? En meses. Meses. Sí, yo tengo normalmente dos tipos de pacientes. Los que se han cuidado toda su vida y ahora quieren ayuda profesional para asegurarse de que están haciendo lo mejor posible. Vale. Y
el segundo caso es el que acabas de mencionar, que es el que durante toda su vida no ha hecho nada. Cuando cumple 50, 55 años, se da cuenta de que no ha cuidado su salud para nada y de repente dice, vale, quiero cambiar mi vida. Y en todos esos pacientes, con muy poco que hagan, siempre es la misma experiencia. A los 3 meses te dicen, soy otra persona. Nunca me he sentido más fuerte, nunca he tenido más energía, me siento como me sentía hace 20 años. Entonces, cuando has llevado ese tipo de vida en la que realmente no te has centrado en tu salud, con muy poco que hagas, notas un cambio estratosférico. Vale. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, yo creo que ya estamos, todos sabemos que la alimentación es importante, todos sabemos que el ejercicio es importante, todos sabemos que dormir es importante. Danos un poco ahí un baremo de cuál es el elemento por el que empezarías primero que crees que tiene mayor impacto. El ejercicio, Vale. sin duda. De eso no hay discusión al respecto. Hay una evidencia científica clara, ¿no? Respecto Sí. a eso. Vale. A mí me gusta mucho hablar, como hay tantas cosas que se pueden hacer en longevidad, desde ejercicio hasta transfusiones de personas más jóvenes, me gusta hablar del grado de incertidumbre. Entonces, ¿cuánta incertidumbre estás dispuesta a aceptar por cada intervención que vas a hacer? Porque hay cosas de las que estamos 100% seguros y cosas de las que estamos un 10% seguros. Entonces, en el ejercicio estamos completamente seguros de que funciona y además el efecto es enorme. Casi a cualquier nivel que lo mires, va a mejorar tanto tu probabilidad de vivir más años como que esos años sean de una grandísima calidad. Entonces, el ejercicio, si solo puedes hacer algo, sin duda es empezar a hacer ejercicio. Vale. ¿Y qué tipo de ejercicio? Porque yo creo que ahora, creo que sé por dónde vas, pero hemos visto, ¿no? Ves el típico vídeo de un gimnasio en los años 60. Y dices, ¿pero qué hacía esta gente? O sea, y tampoco hace tantos años de esto, ¿no? Es como que ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando era muy joven que el ejercicio era salir a correr, era trotar un poco, o sea, muy centrado en el cardiovascular. Ahora ya yo creo que tenemos una cultura más de entrenamiento de fuerza, gimnasio y tal. ¿Cómo deberíamos repartir eso? ¿Qué relevancia tiene cada cosa? Sí, eso es fundamental. Para esto nosotros nos basamos en algo que llamamos biomarcadores. Un biomarcador es algo que yo puedo medir de tu cuerpo que me otorga información o de cómo funciona hoy o de cómo va a funcionar en el futuro. Vale. Y los biomarcadores del deporte, los más importantes son la masa muscular y la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, cualquier actividad... ¿Capacidad respiratoria es el VO2 max? Correcto. Vale. Es la expresión científica de la capacidad cardiorrespiratoria. Vale. Cualquier actividad física que tú realices, sea cual sea, si sea salir a caminar 15 minutos, Vale. es más saludable que estar sentado en el sofá. Vale. Entonces, partiendo de la base que todo lo que te muevas es bueno, Todo suma. todo ¿vale? suma, pero no todo suma igual. Entonces, yo con mis pacientes lo que intento es que el tiempo que dediquen a hacer deporte les otorgue el mayor beneficio posible, maximizar la eficiencia. Claro. ¿No? Ya, si vas a dedicar 1 hora todos los días, que esa hora te otorgue los mayores beneficios posibles. Claro. ¿Jugar tenis te otorgaría beneficios? Sin duda. ¿Hacer pilates te otorgaría beneficios? Sin lugar a dudas, pero no el máximo. Vale. Entonces, para eso yo divido los entrenamientos en diferentes tipos. Está el entrenamiento de fuerza, básico, que el objetivo del entrenamiento de fuerza es aumentar la masa muscular. Vale. Entonces, tiene que hacerse bien, como uno de los problemas más comunes que vemos siempre es que la gente va al gimnasio durante años, Claro. no progresan nada, y es porque si tú entrenas, Claro. les ves que están hablando por teléfono Claro. mientras están... Es imposible llegar al fallo hablando por teléfono, ¿no? Sí, si tú estás hablando por teléfono ya lo estás haciendo mal. Entiendo que el principio de la sobrecarga progresiva Correcto. es un poco lo que debemos aplicar, que es tratar de ir superando poco a poco las marcas, ¿no? Para que haya un estímulo nuevo para el músculo para crecer. Exactamente. El estímulo. Esa es la clave, la palabra clave en todo lo que vamos a hablar es estímulo. Vale. Tu cuerpo detecta un estímulo y en base a ello desarrolla una adaptación. El estímulo es no tengo suficiente fuerza. Como no tengo suficiente fuerza, hago más músculo. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes que no son culturistas? Oye, ¿cómo vas a hacer para saber que realmente estás utilizando la carga adecuada? Utilizo un método que se llama autorregulación. Muy simple. Yo le digo, tú tienes que trabajar en un rango de hipertrofia, digamos, entre 8 y 12 repeticiones cada ejercicio. Vale. Si no puedes llegar a 8, es demasiado peso. Si puedes, físicamente, humanamente, puedes hacer una repetición 13, es muy poco peso, tienes que subir. ¿Qué va a pasar? Que el peso que hoy estás trabajando
y te permite hacer 8, dentro de 2 meses llegarás a 12 y el día que puedes hacer 13, tienes que subir el peso. Claro. Entonces, de esa forma sabes más o menos siempre cuál es el peso máximo que puedes trabajar y es muy simple, cualquier persona lo puede hacer, pero sí que me gusta siempre hacer hincapié que si no estás entrenado, pues conviene empezar un poco más despacio y probablemente tener un entrenador que te enseñe a hacer los movimientos sin lesionarte. Vale. Antes has dicho que no hay demasiada masa muscular. Entonces, nuestro objetivo siempre tiene que ser tratar de conseguir el máximo de masa muscular posible. Entiendo que no es lo mismo tener 20 años que tener 55, ¿no? Pero entiendo que siempre se puede ganar masa muscular, ¿o no? Siempre. Es más difícil a medida que nos vamos haciendo mayores por algo que se llama resistencia anabólica. Quiere decir que tu cuerpo necesita más proteína, necesita niveles hormonales más altos y necesita una intensidad de trabajo mayor para generar la misma cantidad de músculo. Es más difícil, pero se puede conseguir igual. Y es que el músculo, además que en longevidad lo llamamos siempre el órgano de la longevidad, es lo que te va a mantener con vida, es lo que protege tu cerebro, protege tu corazón. Incluso si estudias la probabilidad de una persona con cáncer que tiene de morir por ese cáncer es mucho menor en las personas que tienen más músculo. Entonces el músculo te protege contra casi cualquier cosa. Cuanto más músculo tengas, mejor. Y además es que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo músculo. Entonces, si tú con 30 años consigues la mayor cantidad de músculo posible, eso te garantiza que con el poco músculo que vas perdiendo, cuando tengas 80 vas a seguir estando fuerte. Claro. Entonces no esperes a tener 60 para empezar a construir músculo porque te va a costar más. Claro, yo creo que a veces la gente cuando dices eso se imaginan a culturistas, ¿no? Para intentar aterrizar esto un poco, ¿qué volúmenes de masa muscular puede tener una persona promedio sin utilizar ningún tipo de productos químicos ni ningún tipo de elemento externo? O sea, que claro, yo llevo entrenando muchos años, entonces sé lo difícil que es ganar masa muscular. O sea, que la gente se cree que igual van 2 días al gimnasio y son Ronnie Coleman, y eso no va a pasar. y sobre todo pasa mucho en las mujeres. Claro, claro. Las mujeres siempre... Bueno, ahora las mujeres ya, yo creo que ya la gran mayoría ha entendido el trabajo de fuerza, pero hasta hace 4 días... Pues iban solo a hacer cardio. Sí, y te decían, no, es que yo no me quiero poner fuerte. Si es que no entiendes lo difícil que es ponerte fuerte. Claro. Total. ¿Y en qué lado dejamos el cardio? También, evidentemente, si hay que priorizar, en general, priorizaríamos la fuerza al cardio, entiendo. Hay que hacer todo. Vale, ¿no? Por ejemplo, todo, ¿no? En la fuerza hay algo muy interesante. Nosotros utilizamos, y lo habrás visto, el grip strength, la fuerza de agarre. Sí. No porque tener más fuerza en las manos sea un indicador de vivir más, sino porque es un reflejo de tu fuerza muscular global, ¿no? Digamos que si tienes más fuerza en las manos es porque has estado haciendo mucha fuerza durante mucho tiempo, has trabajado en el campo o vas al gimnasio o entrenas. Entonces no tiene sentido ponerte a entrenar las manos todos los días. Es simplemente un indicador, ¿no? Es lo que llamamos un proxy, ¿no? Que nos indica cómo está funcionando otra cosa en el cuerpo. Y por cada 5 kilos de fuerza de agarre que pierdes, tu probabilidad de muerte aumenta un 16%. 16% por cada kilo. Por cada 5 kilos. Por cada 5 kilos. Cada 5 kilos que pierdes, tu probabilidad de muerte aumenta un 16%. Claro. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Y esto me lleva a algo que creo que te he escuchado en alguna ocasión, que has comentado, que es una afirmación muy impactante, que te genera más probabilidad de fallecer el no entrenar que el fumar. Correcto. Ser débil es uno de los factores de riesgo más importantes tanto para lo que nosotros llamamos mortalidad por todas las causas, que quiere decir simplemente tu riesgo de morir por lo que sea, desde cáncer hasta que te atropelle un autobús, a el riesgo individual de enfermedades, el riesgo de Alzheimer, el riesgo de enfermedad cardiovascular, todas esas enfermedades relacionadas con la edad son mucho más frecuentes en personas que no entrenan, que tienen poca masa muscular y lo que nosotros llamamos personas débiles, frágiles. Entonces, no entrenar es lo peor que puedes hacer por tu futuro y por tu salud. Qué fuerte. Y volviendo un poco al tema del cardio, ¿qué me dirías de la dualidad entre cardio de larga duración versus HIIT? ¿Cómo lo valoras? Entonces, ya hemos hablado de la fuerza, es uno de los pilares, y los otros dos son justamente esos. Vale. El cardio de baja intensidad, o lo que llamamos cardio en zona 2, vale, y el cardio de alta intensidad, HIIT o entrenamiento de VO2 max. Claro, zona 2, para que la gente lo entienda, yo porque lo monitorizo bastante y tal, pero zona 2 muchas veces es caminar rápido. Depende de tu condición como física. Está un poco inclinado, ya es zona 2, o sea que no es muchísima intensidad. Depende de tu condición física. Vale. Lo que nunca es un gran esfuerzo. Vale. Por definición, la zona 2 nunca te va a costar mucho. No vas fatigado, ahogándote, no. Es un trotar suave o es un caminar rápido en una cuesta. En cuanto peor es tu forma física,
menos es la intensidad de tu zona 2. Claro. Pero, por ejemplo, Pogačar, ir en zona 2, pues Subir al turno. es lo que ni tú ni yo lo aguantamos en Claro. zona 5. Claro. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo de tu condición física, eso va a ser tu zona 2. Vale. Pero lo que sí es cierto es que tu zona 2 nunca representa un gran esfuerzo. Vale. Y la zona 2 es un porcentaje de tu capacidad cardiovascular máxima. Por eso nunca es un gran esfuerzo, porque es como un 60-70% del máximo a lo que puede llegar tu corazón. Entonces, por ejemplo, si tienes 40 años, tu zona 2 estará entre 115 y 130. Vale. Entonces es mantenerte haciendo una actividad cardiovascular, que puede ser la bici, la elíptica, salir a caminar, nadar, cualquier actividad cardiovascular, y asegurarte de que tu corazón esté siempre en ese rango. Vale. Esto es un entrenamiento metabólico. Ujú. Esto es un entrenamiento que le enseña a tu cuerpo cómo utilizar mejor las fuentes de energía, en qué momento utilizar grasas, en qué momento utilizar hidratos, mejora la efectividad de las mitocondrias, la producción de energía a nivel celular, y eso tiene unas implicaciones increíbles a muchos aspectos, tanto de envejecimiento como de salud. Entonces, el entrenamiento de zona 2, lo bueno que tiene es que al ser tan fácil, se puede utilizar como descanso. En lugar de quedarte un día en el sofá en casa, ese día entrenas zona 2. Claro. Entonces, la zona Un 2 descanso activo, ¿no? un Como se descanso suele activo llamar. que además acelera la recuperación muscular porque aumenta el flujo sanguíneo. Claro. Entonces, es una mejor forma de descansar. Entonces, mucha gente me dice, pero ¿y voy a ir los 7 días a entrenar? Sí, pero bueno, de los cuales solo estás entrenando realmente 4 o 5. Claro. Hay otros que son días de descanso activo. Claro, el otro día, por ejemplo, anécdota, fui al fisio porque tengo los gemelos muy cargados y me dio una pequeña contractura y el fisio me destrozó, salí cojo de ahí, pero bueno, hizo muy bien su trabajo. Me dice, no, hoy camina, porque así se genera un poco más de flujo sanguíneo en el gemelo, ¿no? Y yo ahí, pobre, ahí que no podía casi ni caminar, pero me llamó la atención porque era precisamente eso, ¿no? Que hubiera una cierta activación para que corra la sangre y demás. Entonces, por el otro lado tenemos el HIIT, que ahí el HIIT es entrenamiento de alta intensidad, y ahí que tenemos que ir de zona 5 a subir, bajar muy intensamente, ¿no? Correcto. Dependiendo del nivel de entrenamiento, puede ser la duración de los intervalos. Vale. El más efectivo de todos es el 4x4x4. Que Vale. se le llama el protocolo noruego. Vale. Es el que utilizan todos los grandes velocistas noruegos, Ingebrigtsen, todos estos medallistas. Vale. Lo desarrolló un entrenador noruego y es la forma más efectiva de aumentar tu VO2 max. ¿Y cómo funciona? Entiendo que son 4 minutos igual, 4 intervalos. ¿O cómo 4 funciona? minutos. A la máxima intensidad que puedes tolerar, 4 minutos. No la máxima Vale, claro. intensidad posible, Claro. lógicamente. Claro, claro. Y en esos 4 minutos siempre le digo a mis pacientes, esto es un entrenamiento de la mente. Porque lo que va a suceder en esos 4 minutos, lo que tiene que suceder, es que cuando el reloj marca 1 minuto, dices, esto no es para tanto. Voy bastante bien, llego a los 4 minutos, seguro. Al minuto 2 te das cuenta que era mentira. Que lo de los 4 minutos se empieza a ver bastante cuesta arriba, ya te empieza a faltar el aire y dices, igual me he confiado demasiado. Al minuto 3 estás completamente arrepentido. Ya solo quieres parar, empiezas a pensar, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué necesidad? Tu cerebro te empieza a traicionar. Claro, claro. A buscar formas de parar de entrenar, pero realmente tu cuerpo todavía puede. Ujú. Y en ese último minuto es donde realmente ocurre el estímulo, que le dice a tu cuerpo, me falta oxígeno y necesito mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria máxima, necesito que el oxígeno difunda mejor en el pulmón, necesito que el corazón se contraiga más rápido, desarrollar nuevos vasos sanguíneos en los músculos, y eso es lo que va a aumentar tu VO2 max. Ese último minuto es el más importante, amigo. y ese último minuto es de sufrimiento puro y absoluto, Vale, donde vale, vale. estás en el dolor máximo y solo quieres parar. Pero es allí donde tienes que pensar, si no hago este minuto, todos los otros 3 no han valido para nada. Vale, Y tienes que llegar al minuto 4, y cuando llegas al minuto 4, te pones contento porque tienes 4 minutos de descanso, pero luego te acuerdas que tienes que hacerlo 3 veces más. Vale. Vale, o sea, son 4 series de 4 minutos con intervalos de 4 minutos de descanso. Exactamente. Vale. Y esa es la Interesante. forma más efectiva de aumentar tu VO2 max. Una vez a la semana, si estás muy entrenado se puede hacer 2 veces a la semana. Normalmente lo dividimos un 40% de fuerza, un 40% de zona 2 Vale. y un 20% de VO2 max. El tiempo que tengas en la semana puede variar de persona a persona dependiendo de tu punto de partida en cada uno de ellos. Ujú. Pero la importancia del VO2 max tiene dos grandes importancias. Uno de ellos es que disminuye de manera muy predecible con la edad. Yo si sé tu VO2 max hoy
y tú no estás haciendo nada para mejorarlo, Vale. te puedo decir cuál va a ser tu VO2 max dentro de 20 años. Se va a ser horrible. ¿Y eso qué importancia tiene eso? Que cada acción que tú haces en tu vida requiere de un máximo de VO2 max. ¿Por qué? Porque si tú quieres subir 5 plantas de escaleras, Claro. necesitas una cantidad de oxígeno. Y el VO2 max es justamente cuánto oxígeno puedes utilizar. Entonces yo sé en qué momento no vas a tener suficiente oxígeno y ya no podrás subir 5 plantas o ya no podrás correr a O sea, 6. puedes predecir oye, tú vas a dejar de correr a los 51 años a este pu- ritmo. Te puedo Tú decir, vas- a partir de los 60 ya no podrás tener sexo. Claro. Te puedo decir, a partir de los 70 te costará levantarte de una silla. Y normalmente lo que hago con mis pacientes es que les pregunto, oye, dime, en tus últimos años, ¿tú qué quisieras hacer? Si pudieses elegir, Claro. tus últimos 10 años, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres esquiar? ¿Quieres poder ir a hacer senderismo? ¿Quieres jugar con tu familia? ¿Quieres salir en kayak? Pues para eso necesitas este nivel de VO2 max. Y si quieres estar allí cuando tengas 70 años, hoy tienes que estar aquí. Así que venga, a entrenar. Claro, es muy predecible en ese sentido. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro todo el tema del entrenamiento, la división más razonable en este sentido para optimizar. Y esto me lleva a otro gran tema que es muy importante. Bueno, ahora nos dirás tú si es muy importante o no, pero yo creo que sí, que es la alimentación. Y para empezar hablando de alimentación, me gustaría empezar dibujando este mapa mental de la relevancia entre la cantidad de comida, o las calorías, o la cantidad de energía consumida, etcétera, la calidad de esa fuente energética, la calidad de la propia comida y el timing. ¿Cuándo la como? Por si una vez al día, 2 veces al día, hay unos intermitentes, hay unos no intermitentes, comer 400 veces al día. De estos 3 elementos, ¿cuál dirías que es el más importante? Vale, O igual los 3 son igual de importantes, no lo sé. No, hay algunos más importantes que otros. De los 3, a mí me gusta todo tenerlo como por protocolos y por organizado de una forma que sea fácil para las personas Vale. de implementar en su vida. De de los 3 que has mencionado, el más importante es el balance energético. ¿Eso qué quiere decir? Cuántas calorías entran, cuántas calorías salen. O sea, que es algo que yo creo que culturalmente se nos ha comentado en muchas ocasiones y que yo creo que a día de hoy algunas personas denostan un poco como que no es tan importante, pero sí lo es, ¿no? Es muy importante. Vale, Es uno de los pilares fundamentales de la nutrición. vale. Es más importante cuántas calorías que en qué momento las comes. No digo que el ayuno no tenga algún beneficio, Vale. pero de nada te sirve hacer ayuno y comer una vez al día y comer 5.000 calorías. Vale. O sea, es más importante la cantidad de comida que no el orden o en qué periodos lo Sí, comamos. entonces, eso es una de las cosas que a mí más me gusta controlar. Vale. El balance energético lo llamamos. Que entiendo que bueno, dependiendo del paciente, pero lo normal es que estés en balance, ¿no? Es decir, si tú requieres 2.500 calorías para vivir, entrenar y tal, que consumas 2.500. Depende de tu objetivo en este momento. Vale. Si, por ejemplo, si tienes un exceso de grasa corporal o de grasa visceral, pues tendrás que estar menos. en déficit. Vale. Si estás en una fase en la que quieres aumentar tu masa muscular, tendrás que estar en un ligero superávit. Claro, que según tu propio criterio debe ser siempre, ¿no? O sea, si una persona no tienes un porcentaje de grasa corporal por encima de lo saludable, bajo tu forma de ver, siempre debería estar en superávit para tratar de ganar masa muscular, porque nunca es suficiente masa muscular, ¿o no? Yo mido la masa muscular y lo paso a algo que llamamos percentiles. Vale. Entonces, un percentil simplemente es en qué porcentaje de la población te encuentras. Claro. Yo considero, con todos mis pacientes, soy muy exigente Vale. y les digo que para yo decirles que tienen suficiente masa muscular, tienen que estar por encima de un percentil 85. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener más músculo que el 85% de todos los humanos Vale. de su edad y sexo. En ese momento, igual, tienes suficiente masa muscular. Vale. Hasta entonces, tienes que seguir aumentando tu masa muscular. Vale. ¿Por qué? Porque sé que de esa forma van a tener la mayor probabilidad de mantenerse sanos durante más tiempo. Aún y así, si del 85 pasan al 95, Mejor. Vale, perfecto, perfecto. Vale, y nos queda la calidad. ¿Cuán importante es la calidad de esa comida? Allí luego hay varias cosas. Está en calidad, podemos hablar de lo que nosotros llamamos la densidad nutricional, ¿no? Vale. ¿Qué estás comiendo? La nutrición puede ser una fuente de moléculas positivas o moléculas negativas para tu cuerpo.
Y hay mucho marketing, mucho desinformación en todo esto. Es lamentable si entras en redes sociales y ves todo lo que se habla. Ya. Y, por ejemplo, se habla mucho de lo natural contra lo sintético, lo procesado contra lo natural. Y realmente tu cuerpo no entiende de si algo viene de una planta o viene de una fábrica. Lo único que le importa es cuál es la molécula que estás introduciendo en tu cuerpo y qué efecto tiene. O sea, podemos decir que la molécula de proteína del pollo y la molécula de proteína de un bote de whey le sienta exactamente igual al cuerpo. Depende de las otras cosas que tenga. Vale, claro, ¿Vale? claro. Entonces, si tú tomas proteína pura, que está malísima, ese es el motivo por el que casi nadie Ya. vende proteína pura, porque no hay quien la compre, Claro. es exactamente igual a tomar el pollo. Bueno, de hecho puede tener algunos beneficios porque tiene menos calorías, entonces si estás intentando Claro, restringir porque la ingesta calórica, al ser exclusivamente proteína, es exactamente igual. Claro. O verás que alguien te dice que no, que la miel es una forma de endulzar mucho más sana porque es completamente natural. Pues la miel es exactamente igual que tomarte un Kit Kat. No tiene ningún beneficio para ti tomar miel. Es exactamente igual de mala. Produce el mismo pico de glucosa y aumenta tu riesgo de desarrollar enfermedades, resistencia a la insulina, cáncer, todo lo que quieras, todo lo que viene de allí. Entonces, la distinción no tiene que ser entre qué es natural, entre qué es procesado, o entre qué de dónde viene la alimentación, sino qué estoy comiendo, ¿no? Yo quiero comer cosas que produzcan un efecto positivo en mi cuerpo. O por lo menos ves los ejemplos en la suplementación. Tú cuando te tomas gran cantidad de suplementos, lo que estás es purificando un compuesto activo que se encuentra en una planta o en un alimento y aumentando su concentración para poder tomar más de ello. Y no por eso es algo negativo. Entonces, en el qué lo que nos tenemos que centrar es ingerir sustancias que tengan un efecto positivo en nuestro cuerpo, y si vienen de una fuente natural, pues bien, pero si no las puedes obtener de fuente natural, por ejemplo, el omega 3. El omega 3, normalmente la fuente más abundante es el pescado, pero tú para tener la cantidad de omega 3 que produce la mayor cantidad de beneficios, tendrías que comer 5 kilos de pescado todos los días. Ya. Nadie come 5 kilos de pescado y además ahora viene con mercurio. Claro. Entonces, Esa es otra, claro. si tuviese que elegir, yo prefiero conseguir mi omega 3 a través de un suplemento que sé que está purificado, que sé que no tiene ningún contaminante, a comer 5 kilos de pescado todos los días. Vale. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo más importante sería la cantidad de comida, el balance calórico que estábamos comentando. Luego, probablemente, un poco las fuentes, teniendo en cuenta que el cuerpo no sabe discernir en cierta medida las moléculas. Y luego, pues igualmente ya el timing en el que comamos, ¿no? Sí, y luego, algo que sí es muy, muy importante y que siempre me gusta recalcar, Vale. es los requerimientos proteicos. Que de hecho, Claro. afortunadamente, Está muy ligado se acaban con de subir. obtención de masa muscular, Sí, claro. se acaban de subir los requerimientos proteicos en Estados Unidos. ¿Quién los ha subido? Donald Trump. Ah, bueno. Increíble. Vale. Sí. La recomendación habitual era hasta 0.8, es lo que nos han 0.8 gramos de proteína por cada kilo de masa corporal. Es lo que me han enseñado a mí en medicina y a todos los médicos y lo que se ha repetido toda la vida. Y algo con lo que yo llevo luchando mucho tiempo ya. Uh-huh. Para mí lo mínimo es 1.6, el doble de lo que se recomendaba, y es a donde se ha llevado ahora la nueva recomendación. Yo ya hace muchos años que llevo muchos años entrenando en gimnasio y tal, que siempre andaba por gramo y medio, más o menos 1.5. Siempre ha sido lo que he tenido en mi cabeza por peso, claro. ¿Y qué pasa? Que los estudios donde se llegó a este 0.8 eran estudios que se realizaban en hombres sanos de 70 años que estaban encerrados en una habitación y no se podían mover durante 3 meses, y esta era la dosis mínima para que su cuerpo no se degradara. Entonces es como ¿cuánto necesitas para sobrevivir de proteína? Y yo creo que ninguno de los que nos escucha quiere simplemente sobrevivir. No, claro. Quieres conseguir tu mejor versión, quieres mejorar tu masa muscular, que tu cerebro funcione bien, que tu intestino funcione bien, tener las hormonas en donde tienen que estar, y para eso todo es proteína. Digamos que de los 3 macronutrientes, proteína, hidratos y grasa, los hidratos y las grasas son completamente variables. Tú puedes sobrevivir tanto el 100% o 0% de cualquiera de ellos, porque son fuentes intercambiables de combustible. Vale. Pero las proteínas son los bloques que tu cuerpo utiliza para construir y además para dar función a las cosas, para la comunicación entre neuronas, para la fuerza de los huesos, para los músculos.
Entonces, si no tienes suficiente proteína, tu cuerpo no puede funcionar bien. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado esta charla tan interesante y todos los temas que hemos tratado. Recordad que aquí debajo os podéis suscribir, podéis comentar, podéis hacer lo que quieras y nos veremos muy pronto con más. Chao, chao.